Buenas tardes. Bueno, acá después de unos problemitas técnicos, vamos a empezar la transmisión. Vamos a encender las luces, aunque sea por un rato. Y vamos a empezar con la charla de Palacios Porteños. Ahí está, más que suficiente. Bueno, primeramente vamos a hacer una introducción. La charla la va a dar Ana Alguero desde su casa. Y por primera vez vamos a hacer una doble transmisión, una a través de Jitsi, en alta definición, que ahí está el código de acceso. Pero por ahora, la transmisión en vivo vamos a empezarla desde acá, la sede de AMBA, por Facebook. Que va a ser con fotos excepcionales. Bueno, conviene verla, si ustedes quieren, en alta definición, a través de Jitsi. Bueno, ahora le pido a Horacio que por favor me ponga las nuevas actividades. Bueno, como ustedes ven, vamos a empezar con una actividad ya desde el viernes. El viernes, a ver si Horacio me pone, el curso Art Nouveau y Deco. Acá está, ya pasó. El curso Art Nouveau y Deco es el curso que hicimos con 4 clases, que ya lo repetimos, ya hace terminó hace una semana, y lo hemos grabado completo, pero con la particularidad que este curso va a ser grabado, pero nosotros vamos a estar en vivo. O sea, nosotros vamos a poder evacuar consultas, todo lo que necesiten ustedes de saber sobre todo lo que es el Art Nouveau y Deco de 17 ciudades de América y Europa. O sea, es un curso muy completo, tuvo un gran éxito, y nos pidieron que lo hagamos grabado y reduciendo el precio. O sea, hicimos a un arancel mucho más accesible, pero con todos los beneficios. O sea, incluye un tour, incluye una visita una visita a nuestra sede, incluye el certificado de estudios, y incluye un test final, que es en el fondo un repaso, que lo vamos a corregir nosotros mismos. O sea, Horacio Elgorriaga, Iván Malesani, y quien les habla, Willy Pastrana, porque soy el presidente de la asociación, por si alguno no me conoce. Pero le pido a Horacio, por favor, que pasemos al próximo, que es el próximo miércoles, Gaudí y Rosario. A ver. Bueno, esta es nuestra próxima charla del miércoles. Esta charla, que va a ser el próximo miércoles en nuestro ciclo festival Art Nouveau Deco en el mes de mayo, es la última charla de este ciclo, y vamos a hacer un nuevo sistema. Por supuesto, va a ser una charla que le va a dar Horacio Elgorriaga, el gran especialista en todo lo que es el Art Nouveau y el modernismo catalán. Y en esta charla vamos a ofrecer, con un sistema nuevo, que ustedes colaboren con AMBA. Así que acá le estamos pidiendo una ayuda, que le pedimos por favor que colaboren desde una cuota de 100 pesos, y ustedes van a recibir un certificado de agradecimiento impreso, para que ustedes lo puedan subir a las redes o imprimir y poner en la pared si ustedes quieren. Pero queremos en esta forma, entre 100 y 400 pesos, el que puede, por supuesto, le agradecemos, participar en nuestros eventos, y ustedes con su ayuda van a poder solventar este festival, que termina la próxima miércoles y empieza otro. O sea, si nos ayudan, empezamos otro mucho más interesante, que es la visita a grandes edificios emblemáticos, visitas en vivo a grandes edificios emblemáticos, con la guía de Horacio Elgorriaga. Bueno, Horacio, le pido por favor el próximo. ¿Cuál es? Bueno, y el curso Palacios Porteños. Bueno, esto es una introducción, pero vamos a hacer un curso muy completo, ya lo hemos hecho, el curso Palacios Porteños. Es un curso que vamos a dar desde el lunes primero, ¿no? Es un curso que vamos a dar con la colaboración también de 3 miembros de la comisión directiva, los grandes palacios de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a ver una introducción que la va a dar Ana, es una charla que da Ana. Nosotros vamos a dar un curso especial que lo va a dar Horacio Elgorriaga, Iván Malesani y quien les habla.
Y este curso que vamos a verlo, va a ser además un curso con lo que dijimos, incluye un tour para recorrer parte de estos palacios, incluye un certificado de estudios, incluye hacerse socio del Art Nouveau Club, que vamos a hablarlo más tarde, y incluye el test final, que es también un repaso. Así que realmente es un curso muy completo. Y ahora le pido a Horacio que me ponga el flyer del asociarte. Bueno, asociarse al Club Art Nouveau, que es lo que nosotros proponemos, es un club que realmente tiene muchas ventajas. Además de participar en todos nuestros eventos y tener un regio diploma y por una cuota mensual muy baja, participar en los eventos en vivo, que vamos a empezar si Dios quiere cuando podamos, cuando se pueda salir de la crisis. Los cursos que damos los van a pagar la mitad del precio. Pero lo más importante es la forma que nos pueden ayudar a nosotros. Nosotros continuamente estamos trabajando por el patrimonio. Aún en la crisis estamos haciendo actividades de difusión, actividades de participar en todas las asociaciones de patrimonio, como ser ICOMOS, como ser otras asociaciones que protegen el patrimonio, y nosotros las apoyamos justamente ¿con qué? Con el turismo. Nosotros consideramos que apoyar estas maravillosas edificaciones a través del turismo es una forma de también participar en la protección de estos edificios. Bueno, que más que ustedes nos ayuden a hacer toda esta obra. Hay una promoción en Eventbrite de 6 meses participando en el club, con los regalos, inclusive pueden elegir un regalo de nuestra tienda Art Nouveau. Te pido por favor que pongas el flyer de la tienda Art Nouveau. Nuestra tienda Art Nouveau, que tiene más de 100 artículos, inclusive pueden elegir un regalo el que se haga socio, ¿no? Así que ahí también pueden participar. Por supuesto la tienda nuestra está abierta, por supuesto nuestra tienda está en línea a través de, por ejemplo, de la tienda oficial en Mercado Libre, o nos llaman por teléfono. Nosotros seguimos estando acá todas las tardes, nos llaman por teléfono y nosotros podemos enviarle el recuerdo, el regalo, el libro, lo que ustedes, una lámpara que ustedes consideren, y se puede por supuesto abonar con tarjeta, y también es una forma de ayudarnos en nuestra labor, libros y los DVD. Nosotros tenemos una edición muy completa de DVDs que con 2 horas y media de video en alta definición permite realmente disfrutar varias veces una visita, el Art Nouveau de Buenos Aires, el Art Deco de Buenos Aires. Bueno, y ahora vamos probando a hacer poneme de nuevo el evento próximo, el de Gaudí, para que quede registrado, ¿no? Acá está. Acuérdense que esto es el miércoles que viene, así que los invitamos a participar. Bueno, y ahora ponemos la transmisión desde su casa a Ana Alguero, la arquitecta Ana Alguero, nuestra directora de patrimonio. Voy apagando las velas para poder que ella lo veamos bien. Acá está Ana Alguero. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andas? En verte, y un saludo a toda la gente que está del otro lado. Bueno, yo voy a apagar las velas, así que te dejo a luz electrónica. Bueno, acá Horacio se lleva el candelabro. Bueno, Ana, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, en realidad este es el curso que hemos dado con Horacio varias veces, o sea que por ahí algunas de las personas que participan, algunos datos y algunas cosas ya las conocen. Y es un resumen para dar introducción al curso que después va a dar ambas. Y además también lo estoy dando el espacio Panorama, que nos auspicia también, y que está dando otros cursos de arte, que se podrán conectar más adelante. Bueno, sí, porque hay que aclarar que el primer curso de Palacios Porteños, que lo hicimos el año pasado, fue cuando presentamos el libro tuyo, El Palacio Blanco. Ese libro se los recomiendo, es un libro fantástico sobre el Palacio Noel, el Museo Fernández Blanco con su Palacio Noel, y ahí fue la primera presentación que hicimos del circuito Palacios Porteños, y después hicimos un curso con notable éxito que, bueno, Ana participó en una de las clases, ¿no? A ver, Ana.
Sí, tal cual. Así que bueno, es una excusa para encontrarnos, para acompañarnos en esta crisis, sentirnos menos solos en esta cuarentena y saber que seguimos estando juntos. Bueno, te dejo acá con todo nuestro público. Gracias. A vos, Willy, vamos a ver cómo sale esto, que es todo novedoso, la tecnología. Todos les damos la bienvenida para pasar este rato juntos. Bien, para introducirnos al tema de palacios porteños, vamos a hablar sobre los estilos de la arquitectura en Buenos Aires, que según el arquitecto Bellucci se pueden dividir en estos periodos: colonial, postcolonial, eclecticismo, historicismo. Obviamente a partir de 1890 va a aparecer el Art Nouveau, que se plantea el academicismo. La mayoría de los palacios de los cuales vamos a hablar van a estar en este periodo de 1890 a 1940 y van a coincidir con el arte nuevo, el arte nuevo es uno de los estilos que se va a extender prácticamente en el mismo periodo. Estamos hablando del arquitecto Bellucci, que en su libro Breve Historia de la Arquitectura Argentina, ¿se ve el PowerPoint, Horacio? Sí, perfecto. Bueno, entonces, él lo que hace es justamente ensamblar los estilos, básicamente, en estos periodos, y estamos diciendo que los palacios corresponden a un periodo historicista por la forma, la fachada, lo que tomaron, que va de 1890 a 1940, que coincide con el arte nuevo, el Art Nouveau, con sus distintas acepciones según la región, según el país. Y entonces hablamos del contexto político, y yo les comentaba que hice un listado de los presidentes que hubieron hasta el primer golpe militar con el segundo gobierno de Irigoyen. R significa que han renunciado, MC, mandato cumplido, AP, en ausencia del presidente, que son las letras que están en azul, por ejemplo, el caso de Miguel Juárez Selman, que a través de la Revolución del Parque en 1890 tuvo que renunciar y tomó el puesto, el su vicepresidente es el que tomó la posta como presidente en ejercicio. F es que fallecieron y C lo hicieron dimitir a Hipólito Yrigoyen por el primer golpe militar. Los palacios residenciales, no residenciales de los que vamos a hablar, están comprendidos en el periodo básicamente, grandes rasgos, de 1895 a 1916. ¿Y qué pasaba políticamente? Bueno, estaba a la cabeza del gobierno la generación del 80, que había conquistado el desierto, que había pacificado a las culturas originarias, a los pueblos originarios. Se federaliza la República en 1880, una figura emblemática de esta generación es Roca, el argentino Roca, el Zorro, que a su vez también en este periodo se implementa el sufragio universal, que era voto secreto obligatorio, donde Julieta Lanteri es la primera mujer que vota, porque en ese entonces, para 1916, cuando se sufraga por primera vez, no había ninguna restricción a las mujeres. Entonces, ella vota porque no había quien se lo impidiera. Después salió el empadronamiento a través del servicio militar, con lo cual las mujeres quedaron excluidas. Y el contexto social vamos a tener que se sale de la fiebre amarilla en 1871, lo que gobierna es la oligarquía. Vamos a tener el proletariado, que es el pueblo, que estaba en una situación bastante precaria en cuanto a sus derechos. Estaban exigiendo 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, porque se trabajaba incluso los niños, hasta 14 horas diarias. Y vamos a ver la inmigración
donde hay en 40 años un 1.755% de población con inmigrantes. Y vamos a contextualizar un poquito la época. Acá tenemos una publicidad del jabón de lechuga. Perdón. Vamos a tener unas cápsulas que eran como un complejo vitamínico de creosota. La creosota es un elemento tóxico, se usa para desinfectar la madera. Es un producto derivado del hidrocarburo, pero en ese momento la gente pensaba que se estaba pertrechando respecto de las defensas, de la parte inmunológica. También tenemos el alquiler de bóvedas en la Recoleta, donde se atendía con un horario extendido. Y también tenemos la moda con el medio luto y el luto completo en la gran tienda especial A la Cruz. Respecto al contexto económico, vamos a tener obviamente el modelo exportador, la materia prima se manda a Europa, no se considera que sea necesaria la industrialización, toda la infraestructura, y pensemos en el ferrocarril, está en manos extranjeras. Hay una denuncia de Lisandro de la Torre respecto de los frigoríficos, hay un tema, un hecho de sangre en el Senado por esto. Los ferrocarriles, que con la porteña a la cabeza empezaron a andar las vías desde 1857, y ya para 1870 tenemos los tranvías. Respecto del contexto ideológico, la definición de Roca es paz y administración. Había mucho que administrar, era una nación que se estaba formando. Esto ya lo conocemos y viene desde aquel entonces, se criticó a los predecesores por insanía. Las clases pudientes obviamente estaban en el poder, pero también había una clase social que estaba integrada por intelectuales y artistas. Y también por masones. De hecho la generación del 80 es una generación de masones, donde van a apartarse del dogma de la Iglesia y van a sancionar la ley 1420 de la educación laica. O sea, le están quitando poder a la Iglesia. Ya Rivadavia había empezado a cambiar el nombre de las calles desde el Santoral a poner próceres. Y en la ley 1420 habla de una igualdad en cuanto a la educación. La generación del 80 apostaba a la educación laica, gratuita y obligatoria. Una ley muy importante, la del matrimonio civil, porque los matrimonios, las defunciones, los bautismos, los registraba la Iglesia, y acá entonces los masones lo que proponen es que haya una unión civil con gente, con parejas de distintas religiones. Eso habría un campo de acción especialmente para los derechos de los inmigrantes. De hecho, en ese momento algunas parejas de otras confesiones que no eran católicas se casaban en medio del río con un capitán para que sea válido el matrimonio, a su vez por los hijos y por los bienes. Y hay una admiración muy importante por la cultura europea, especialmente la francesa, y se van a imponer estilos de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Estos estilos donde Luis XIV es del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Es decir, el país en cuanto a arquitectura empieza a atrasar. Y vamos a ver lo que es el academicismo en Buenos Aires, donde se va a imponer arquitectónicamente con residencias palaciegas, o sea, palacios residenciales, que es lo que uno entiende como la acepción más común, y edificios públicos. Y así tenemos en este caso una imagen del Palacio Paz recién inaugurado y el Palacio de Justicia en construcción. Y eso es lo que vamos a charlar hoy, las residencias palaciegas y los edificios públicos. Y así es como Buenos Aires va a acuñar una titularidad como capital de un imperio que nunca existió. Esto es una frase que algunos atribuyen a Clemenceau, otros a Ortega y Gasset, porque van a haber edificios de estilo imperial, pero nunca hubo un emperador. Y estas son residencias particulares que fueron construidas a fines del siglo XIX, que son copias
ayornadas, reinterpretadas, recontextualizadas de palacios existentes en Europa. Y es una fantasía de la oligarquía vivir incluso protocolarmente como los reyes. Y entonces, interiormente, se va a dar un desorden artístico porque cada local va a tener su propio estilo. No son lugares donde se pueda desarrollar una vida en familia. De hecho, estos palacios van a tener departamentos privados donde los residentes van a tener su propia escala antropométrica y ergonométrica. En general van a tener un planteo de 4 niveles por planta. Los servicios que van a estar en un semisótano, la recepción, el área privada, que esos son los departamentos de los cuales les estuve mencionando, y finalmente lo que ellos llamaban al servicio doméstico como servidumbre, que estaba en el ático, especialmente las mujeres. A veces había dormitorios para los mayordomos en el semisótano, y las mujeres tenían ahí lugar para atender lavaderos y sus habitaciones. La recepción es lo que se llamaba el piano nobile, el lugar más importante donde se desplegaba más el lujo. Grandes locales de recepción para impresionar, como les decía, los departamentos privados, pero a diferencia de los castillos europeos, estaban provistos de electricidad y de ascensores ocultos, de calefacción central, y todo este andamiaje tenía que estar sostenido por la servidumbre, donde como mínimo había una persona de servicio por cada miembro de la familia, porque estos eran palacios para una determinada familia, hasta 4 sirvientes por habitante, porque tenían jardineros, cocheros, porteros, cocineras, es decir que para 4 personas podría haber 16 sirvientes, en un lugar donde vivían 4 personas. Hay lugares donde había mucho más, pero esto es aproximadamente la regla general. Había individualismo, cada uno hacía lo que le parecía dentro de los miembros familiares. Piensen que había comedores para los chicos estaban con institutrices, y se disolvía la vida familiar. Estos espacios gigantes a los chicos los intimidaban. Y vamos a ver distintos palacios representativos, algunos de los que hay, y vamos a tener el Palacio Casey-Alvear, están puestos por un orden cronológico, el Fernández Anchorena, el Palacio Paz, este hoy lo vamos a visitar, el Balcarce, acá está el Balcarce, acá está el Anchorena, que es el Palacio San Martín, el Madero Unzué, el Errázuri, que también vamos a visitar, el Bosch, el Álzaga Unzué, el Dúo y el Pereda. Son algunos de los más representativos. Observemos que la mayoría está en el barrio de Retiro. Y bueno, hay 2 en Palermo y el resto en Recoleta. Pero digamos que Retiro es el lugar donde más palacios residenciales hay. Y entonces vamos a pasar al Casey-Alvear, que fue solicitado por Eduardo Casey al arquitecto Carlos Ryder, el Fernández Anchorena, que lo proyectó el arquitecto Lemonnier, que en realidad después empezó a trabajar con el estilo Art Nouveau, como es el Yacht Club de Buenos Aires. Nunca estuvo habitado. Sus dueños, que fueron José Fernández y Rosa Anchorena, siempre vivieron en París. Tenemos el Ortiz Basualdo, que lo proyectó el arquitecto Paul Pater, es la Embajada de Francia, fue solicitado por Ortiz Basualdo y Mercedes Tapiola. El Palacio Paz, del arquitecto Sartois, que vamos a visitar en forma virtual. El Palacio Balcarce, que tiene que ver con la arquitectura inglesa, porque su arquitecto fue Walter Bassett Smith, lo encargó José González Balcarce y su esposa Rosa Aguirre. Balcarce estaba emparentado de alguna manera con San Martín, porque su padre fue ahijado del general San Martín. Una sobrina, una marquesa pontificia, Adelia de Olmos, lo donó. Ahora es un restaurante.
Tenemos el Palacio Anchorena, que como les decía es el Palacio San Martín, diseñado por el arquitecto Christoffersen. Lo solicitó Mercedes Castellanos de Anchorena para sus hijos. Es como un palacio que está insertado en un lote donde hay 3 residencias, porque en ella vivía ella con uno de sus hijos y 2 con la familia de los otros 2 hijos. Y no es cierto que Mercedes se haya enfrentado con Corina Cábana. Mercedes falleció mucho antes que se hiciera el Cábana. Acá tenemos el Palacio Madero Unzué, que es la residencia del embajador británico. También Walter Bassett Smith junto con Bertie Calcutt, los arquitectos que lo diseñaron. Fue solicitado por Carlos Madero y Sara Unzué para que vivieran las familias y por varias generaciones, pero bueno, después fue adquirido por el gobierno británico, donde se alojó Lady Di, por ejemplo. Cuentan que hay, son lugares bastante confortables y admirada del cielo argentino. Acá tenemos el Palacio Errázuriz, que también vamos a visitar, del arquitecto René Sergent. El Palacio Bosch, que es la residencia del embajador de Estados Unidos, una residencia que los Bosch lo hicieron con mucho placer. Ernesto Bosch y su esposa, Elisa, y siempre el embajador Robert Wood Bliss le solicitaba que se lo vendiera. Él le decía que no, porque era su hogar, su casa. Tanto insistía Bliss, después de la visita del presidente Hoover, que se alojaron en el Palacio Noel, que cansado Ernesto le dice, bueno, se lo vendo en 3 millones de pesos, una cifra sideral. En este caso Bliss se lo presentó, le pagó los 3 millones y no tuvo más remedio que mudarse, con las quejas y las peleas con Elisa, porque debe ser terrible hacer la casa de sus sueños y que el esposo la venda porque estaba empeñada su palabra. Y tenemos acá un regalo de bodas, que es el Palacio Álzaga Unzué, que pertenece ahora a un hotel de mucha categoría, de Félix Álzaga, se lo regaló a Elena Peña. Vivieron mucho tiempo en este lugar, porque hay que aclarar que los palacios en general han tenido la vida familiar por muy poco tiempo, 20, 16 años. Este es un palacio donde hasta último momento vivió la pareja, que no tuvo hijos, pero vivió rodeado de mascotas, de obras de arte, y se salvó de la piqueta y se integró al hotel, donde tiene 6 suites. Se alojó Madonna y quedó hechizada por el lujo que tenía, especialmente por el lugar de sala de baño de Elena Peña. Y vamos a tener el Palacio Duo, que fue su arquitecto León Durge. Luis y Alberto fueron los que lo encargaron. También vivieron hasta el último momento. Luis fue ministro de Agricultura. Hubo un episodio en el Congreso donde se lo acusó de querer matar a Lisandro de la Torre, pero bueno, él renunció ante toda esta movida y vivió en este palacio, que hoy es un hotel y se puede ir a tomar el té perfectamente. Y finalmente el Palacio Pereda, encargado por el doctor Celedonio Tomás Pereda y su esposa María Justina Girado, al arquitecto Luis Martín. Lo terminó el arquitecto Julio Dormal y fue vendido por los herederos. También un palacio pensado para todas las generaciones, pero en general fue vendido por otra residencia y por toneladas de hierro, que en el momento que se hace la venta y la transacción era muy importante. Es un panorama muy general, pantallazo, y vamos a ver el ranking de dimensiones y el destino actual. Empezamos por el más importante, el más grande, el Palacio Paz, que con sus 16.000 metros cuadrados se pueden construir 200 departamentos de 3 ambientes. Hoy es el Círculo Militar, el Pereda, con 188, Embajada de Brasil, el Anchorena 115, que hoy es sede ceremonial de la Cancillería, el Duo, que es un hotel, el Errázuriz, que es el Museo de Arte Decorativo, el Palacio Bosch, que es la residencia del embajador de Estados Unidos, el Ortiz Basualdo, Embajada de Francia,
el Madero Unzué, embajada del Reino Unido, el Fernández Anchorena, la Nunciatura, donada por Mercedes Castellanos de Anchorena, que es condesa pontificia, y había mandado construir para que descanse sus restos y los de su familia el Santísimo Sacramento, que también está en retiro, el Casey Alvear, que es Ministerio de Cultura, el Alta Unzué, que es una suite residencial, y el Balcarce, que en este momento es el Círculo de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos virtualmente a visitar el Palacio Paz. La dirección es Santa Fe 750, como les decía, 200 departamentos de 3 ambientes, y perteneció a la familia Paz, su propietario José Camilo Paz, el fundador del diario La Prensa, que lamentablemente no llegó a conocerlo porque falleció en Monte Carlo, y también el arquitecto que lo proyectó tampoco, que es arquitecto Sartois, tampoco lo pudo llegar a saber, porque en realidad nunca vino Sartois a la Argentina, a Buenos Aires, él proyectaba desde Francia, cómo seguía la obra, cuyo director de obra fue el arquitecto Ago. ¿Y qué características tiene? 140 habitaciones y ambientes varios, es la segunda construcción más importante por cantidad de metros cuadrados fuera de Francia. La morfología es un chateau del siglo XVII, por eso les decía que están en el siglo, estamos en 1900, o sea, en el siglo XX, y realmente están presentando construcciones del siglo XVII. Se tardaron 12 años, por eso como se inauguró en el 14, Camilo Paz no lo pudo apreciar, no lo pudo conocer. Vivieron sus hijos, Selmira, y tenía 2 hijos, uno se llamaba, su hija se llamaba como ella, Selmira. Tenían 70 personas en el servicio, 7 ascensores ocultos, y pasa al Estado Nacional para ser transformado en círculo militar en el año 1938. Tiene una biblioteca militar, tiene un museo de armas de la nación, tiene armas muy importantes en toda su planta baja. Y quisieron imitar, es una recreación del Palacio Chantilly, y la fachada sobre el Sena del Palacio del Louvre. Con esta tipología se arma el Palacio Paz, que acá lo vemos en el momento de su inauguración prácticamente. ¿Y qué es lo que vemos? Que las fachadas hacia una y otra calle no son iguales, a pesar de que el academicismo busca la simetría. Hay un pivot, o sea, una unión, que es la esquina. En esa esquina vamos a tener una cúpula que arma ambas fachadas como un rompecabezas. Y vamos a tener los servicios en la parte inferior, el sector de recepción, que es el piano nobile, los departamentos privados y el personal de servicio en la buhardilla. Y como les decía, estas dos fachadas son diferentes, donde vemos que la que está sobre Esmeralda tiene un bow window que sobresale, que del lado de Santa Fe no lo tiene. Es el acceso con un gran portalón. Y ese portalón que nos da la bienvenida es el que estamos viendo, con una construcción enteramente en hierro, aplicaciones de bronce. Es una construcción monolítica, donde solo se pueden sacar las 4 puertas, las 4 hojas. Fue traído por barco armado. Y tenemos una escalera que nos lleva hacia el piano nobile. Y esta escalera, para que sea más señorial, tiene un truco en la baranda. Es más baja en el acceso y más alta en el descanso, para que dé sensación de magnificencia. Tiene un punto focal, que es el retrato del general San Martín, que la familia no lo tenía en esta situación. Esto se incorporó después. ¿Cuál era el punto focal? Era una obra de arte del maestro Raúl François Large, que se llama La Floración o la Vendimia, que estaba en el lugar del teatro donde está, estaba en el lugar donde está el retrato de San Martín.
ahora está ubicado a un costado, en una escalera, que se podía decir que es un poco de ornamentación, porque no se usaba mucho. Y vamos a ver en esta recepción, esta escalera, acá está la vendimia, que tiene los mármoles originales y en sentido volumétrico. Es decir, estas columnas son de distintos mármoles macizos, no son estucados, por eso es un palacio muy suntuoso, donde además estos mármoles los encontramos en el piso, combinando distintos colores, con pétreos que son del país y europeos. El salón de recepción, que va a tener elementos como una boiserie pintada, es la madera aplicada sobre el paramento, en color blanco en este caso, una chimenea, pero en realidad lo que tenían ellos como tecnología de innovación es la calefacción central por el piso, muy disimulada con discretas rejas. El piso, que es de parquet y que va a formar distintas guardas aplicando colores y tramas y vetas y floreados de madera de distinto origen. En general las oscuras son duras y las blandas son claras. Bueno, hay todo un trabajo de diseño en el piso que acompaña este salón. Y suponiendo que nosotros hemos entrado haciendo esta visita por este salón, este hall de acceso, la recepción, vamos a pasar por un pasillo de transición que tiene otro estilo totalmente diferente, donde vamos a tener estos tronos con dosel y estos aparadores que están amurados a la boiserie en el muro. No se pueden mover, no son ergonométricos. Cuando uno se sienta en estos tronos, los pies prácticamente no llegan al piso y son meramente de adornos. También vamos a ver que las paredes están enteladas con seda francesa de color morado. Y el comedor, que es este gran salón, el comedor principal, digamos, para las visitas, donde tiene como punto focal una chimenea, toda tallada en madera de nogal, y en los extremos, con una cariátide y un atlante, que en realidad representarían el caso de la figura femenina a Diana la cazadora y en el caso de la masculina a Zeus o Júpiter en este caso, y que tienen una talla muy trabajada que se llama a la ropa mojada, es decir, como si tuviera una gasta mojada y pegada al cuerpo. Es un trabajo de banistería muy exquisito y muy logrado. Incluso los rostros que tienen estas figuras son muy detallados. El salón de baile, que imita al salón de Versalles, con los espejos, con el lugar donde están la orquesta, en la parte superior, el balcón de la orquesta, y vamos a encontrar unas tachuelas que son de la época de Luis XIV, porque cuando Luis XIV impulsa a Versalles, quería espejos por todos lados para reflejar la luz, para verse, para destacar el lugar, y no había una tecnología para baños tan grandes. Entonces Saint-Gobain, que es una empresa francesa que se dedicó siempre al vidrio, incluso en la actualidad, se le ocurrió hacer paños de vidrio hasta donde diera la industria, y la unión se procedía a través de estas tachuelas, que se ven incluso en la actualidad. Saint-Gobain en este momento trabaja mucho la fibra de vidrio y materiales aislantes térmicos, pero es muy notable que esta empresa haya trascendido por siglos. La forma de adaptarse, la verdad, que es muy interesante. El salón de fumar, con lo que se llamó el estilo imperio, que se va a destacar por madera oscura con incrustaciones de bronce. Y vamos a tener el salón de música, donde también recibía Selmira a sus visitas, madre o hija, que va a estar decorado con la boiserie blanca adherida al muro y con
pinturas sobre el dintel, con óleos o maluflage que estaban sobre el dintel. Y vamos de la sala de música a un pasillo de transición muy discreto, con un vitró bastante sencillo, y entramos al escritorio. Era el lugar donde José Cepaz tenía aspiraciones presidenciales y donde él iba a recibir a los representantes y líderes de otros países. Tenemos como elemento focal una chimenea, donde en ese lugar, parado, agachando la cabeza y pasando lo que es la visera de la chimenea, entra una persona de pie. Tenemos un cielo raso muy trabajado, que no es de madera, es todo un trabajo hecho en yeso, y una falsa cúpula, donde está colgada la araña. Lo que quisieron simular es una cúpula, por eso las estrellitas se van achicando. Acá hay un detalle de la unión del cielo raso con la pared, y lo que les decía es, para que observen con detenimiento, esta sensación que yo no sé si está bien lograda, pero el objetivo era ese. Desde este escritorio se pueden ver los jardines, y hay un detalle muy interesante en una de las puertas que divide el vestíbulo sencillo que habíamos visto con el escritorio, que son estas puertas corredizas que en la actualidad corren perfectamente y que tiene detalles Art Nouveau. El Art Nouveau fue rechazado por esta clase patricia para sus palacios porque era el arte y la representación de los inmigrantes. Pero sin embargo, en algunos objetos, dado la belleza que el Art Nouveau tenía en sí, hacen un guiño con este tipo de vitró o de otras ornamentaciones. Tenemos espacios complementarios, en este caso lo que ellos llamaban jardín de invierno. Vemos en esa fuente un motivo oriental, porque bien se mezclaba todo esto, y lo que sería la escalera oculta, interna, por donde se circulaba la gente de servicio, con el estilo subway, que es este abigarrado revestimiento de azulejo, pero en realidad tienen una forma rectangular trabada, como se hacía en los primeros subterráneos de Inglaterra, pero se llama estilo subway. Incluso ahora hay muchos lugares que se adoptan, especialmente en los lugares de comida y demás. Y el salón de recibo, o sea, hemos transitado por todo esto y llegamos al lugar donde vamos a encontrar a los anfitriones. ¿Y desde dónde van a salir los anfitriones? Desde esa puerta superior. O sea, nosotros invitados esperamos a los anfitriones, no es que los anfitriones nos reciben, no. Nosotros estamos esperando a los dueños de casa como si fueran los reyes. Por eso es que había toda esta veleidad. Van a bajar por una escalera oculta que está acá, al espacio central, que tiene muchas obras de arte, que tiene muchos pechos naturales engarzados, distintos diseños, y donde hay una cúpula donde tenemos la representación del Rey Sol. O sea, todo remite a la nobleza, o más que nada a la realeza. También es el símbolo de Versace, pero bueno, no había en ese entonces un modismo. Por esta puerta es por donde salía. Todo esto, para algunas recepciones y estos salones, no eran usados permanentemente, sino muy pocas veces al año para eventos especialísimos. En la actualidad, si alguien quiere hacer una fiesta, lo puede hacer, se alquila el salón para fiestas de 15, casamientos, divorcios, lo que quiera. Y ahora vamos a pasar al jardín, y tenemos que mencionar que los palacios requieren de una gran extensión de terreno para que se luzcan los jardines. Por más grande que sea el terreno del Palacio Paz, sigue siendo estrecho para lo que es verdaderamente un palacio. Por eso es que tiene esta conformación de volúmenes en ángulo que está un poco forzada. Y estos palacios, que realmente, como les mencionaba, no tuvieron mucho éxito en cuanto a confort de la familia, a que el hogar sea la cáscara del aparato psíquico, donde uno sea como es, porque eran espacios donde la gente se mostraba.
mostraba su posición social, era mucho más importante que el resto. Son difíciles de mantener, por eso pasaron a manos estatales la mayoría. Y entonces en la actualidad vamos a encontrar que el Palacio Paz tiene, a través de un arquitecto argentino que está trabajando en Suiza, el arquitecto Richard Dahl, junto con Rocha, propone tomar una parte de lo que es el palacio, que fue una parte de las caballerizas, para hacer este emprendimiento de oficinas y departamentos de alquiler de muy alta performance. Pero ¿qué es lo que propone el arquitecto? Bueno, acá tenemos el palacio, que es esta parte azul, el Museo de Armas, que está sobre Esmeralda, entra por la esquina, lo que es la cúpula, lo que eran las caballerizas que fueron reformuladas y entonces no tiene un valor patrimonial, y ahí en las caballerizas va a construir este nuevo edificio y va a permitir que se entre en forma directa desde Santa Fe por un pasaje exterior hacia Esmeralda, y va a generar lo que sería un jardín secreto, uniendo la nueva construcción con el palacio patrimonial. De esta manera lo que se está proponiendo es que el palacio sea más accesible al público, ya sea además de visitas guiadas, sino también para poder visualizarlo y alquilar estos espacios de alta categoría. Pasamos al Palacio Errázuriz Alvear, que es el Museo de Arte Decorativo, donde se pueden construir por su superficie 60 departamentos de 3 ambientes. O sea, veamos, en este edificio podrían vivir 60 familias. Bueno, vivió una nada más. Y está ubicado en Libertador 1902. Acá lo tenemos a Matías y a Josefina. Matías era un diplomático chileno que contrajo matrimonio con Josefina y mandaron construir esta residencia, que tiene que ver con una imagen del Ministerio de Marina de París y parte del Petit Trianon hacia la calle lateral, o sea, hacia Libertador, es el edificio más grande que decía. Acá lo vemos con un estilo monumental. Ese es el salón de baile. Uno pensaría que por ahí entra, no vamos a entrar por ahí. Ahí es el salón de baile. Vamos a tener la zona de servicio en el semisótano, el piano nobile, donde se recibían las visitas, la zona privada y las habitaciones de servicio. El esquema siempre es similar. Por ahí no vamos a entrar. En la época en que se hizo esta construcción tenemos un bulevar en el medio, vemos la tracción a sangre en cuanto al transporte y también los primeros automóviles. Entramos por la calle lateral. Acá teníamos lo que era el salón de baile, donde suponíamos que teníamos que entrar, pero no se entra por ese lugar. Y entonces, para jerarquizar la entrada, lo que hizo el arquitecto fue anteponerle un espacio de transición semicubierto con forma de templete, que es este que vemos acá. Y otra cosa que notamos son las sombrillas, que son parte de lo que cubren las mesas al aire libre, porque lo que era la casilla del portero se hizo confitería, y entonces hay lugar para pocas mesas en el interior, pero como el jardín, el patio exterior es bastante lindo, especialmente en verano, en otoño y primavera, se puede tomar algo rico en el mismo palacio del lado exterior. ¿Qué características tenemos? Bueno, el academicismo, otra vez morfología de Chateau. Entre 1910 y 1917, el arquitecto concertista fue René Sergent, que nunca pisó Argentina, pero la dirección de obra estuvo a cargo de los arquitectos Lanús y Hall. Es importante entender que estos arquitectos extranjeros proyectaban sin tener en cuenta lo que llamaría el genius locus, el genio del lugar. Frank Lloyd Wright dice: la arquitectura es la inspiración de un sitio.
Bueno, esto fue un trasplante de una época anterior y de un clima y de una forma de vivir de otro lugar. Pero sin embargo, las familias patricias adoraron este estilo. Vivían Matías, Josefina y sus hijos. Tenían una entrada de honor y jardín, 3 ascensores, vemos que tienen 4 menos que los Paz, obviamente calefacción central, y tenían un sistema de aspiración central. La aspiradora mandaba todo hacia un conducto, hacia el sótano donde se recogía la basura. Y fue habitado 20 años nada más, hasta que pasó a ser la Academia Argentina de Letras y Museo de Arte Decorativo. Y ahora, sobre el plano, vamos a ingresar y vamos a tener el templete que les mencionaba, semicubierto. Podemos ir hacia el despacho de Matías o hacia el salón de Josefina, y si no, y si somos parte de la familia, podemos ir por la escalera hacia las habitaciones y departamentos privados. Si nos invitan a una fiesta, seguramente vamos a pasar por el gran hall, por el comedor, y luego al jardín de invierno, o en su momento fue también salón de fumar, y al salón de baile, donde todas las puertas se comunican y entonces se hacían la gran fiesta. Si tenemos calor, desde el salón de baile vamos a salir por esas inmensas columnas que vimos hacia la terraza que da sobre Libertador. Entonces ingresamos al vestíbulo y vamos a tener, como siempre, un punto focal. Y una vez que subimos las escaleras vamos a estar en la antecámara con estilo Luis XIV. Y tenemos esta escultura que se llama La Noche, del maestro escultor Joseph Paulet. Una pieza bellísima. Y vamos a encontrar también el retrato de Josefina, y enfrentado estaba el retrato de la mamá de Matías. Cosa que algunos dicen que no es bueno enfrentar a 2 mujeres tan importantes en la vida de un hombre. Pero bueno, eso es parte del folclore. Entramos, como les decía, al escritorio de Matías, y vamos a tener que las puertas tienen una decoración que es falsa, obviamente, con libros, semejan libros, como que la biblioteca se sigue prolongando hasta en la puerta. El salón de Madame, donde había un lugar para recibir a sus amigas, pero también tenía un piano que podía ser empleado para que alguien toque y escuchar música. Tenemos también el salón de baile, donde va a tener entrantes y salientes como si fuera una planta irregular al estilo rococó. Acá lo vemos en todo su esplendor. Y vamos a tener las puertas, como les decía, que dan sobre el Libertador, que están engarzadas en esas columnas gigantescas, donde cuando se abren estas puertas balcones, vamos a poder acceder a la terraza que da hacia Libertador. Acá tenemos el salón de fumar, con una escultura de Eva, y también tenemos en el piso los mármoles hechos diseño, con distintas tonalidades y distintas texturas. Acá está Eva. Pasamos al comedor, es estilo Luis XIV, y es una reinterpretación del Salón de Hércules en Versalles, especialmente por el tono de los mármoles oscuros. Acá tenemos otra imagen, tenemos pilastras que están adosadas al muro, las pilastras son como columnas que están pegadas, y otra vista del comedor. El estar, que es estilo neo-renacimiento, va a tener mucha importancia desde el piso, con un detalle de madera blandas y duras, formando dibujos de estrellas, podrían ser estrellas de los vientos, en fin, incluso hasta se pueden ver cubos en 3 dimensiones, depende cómo uno fije la vista, va a encontrar distintos diseños. Y la chimenea
donde tiene esculpidas imágenes antropomórficas muy bien logradas, y lo que sería la boca de fuego tiene tallado el escudo de armas de ambas familias. Dentro de esta recepción vamos a encontrar una escalera que también es de adorno, no se usa mucho, pero en realidad era para completar todo el diseño. Y acá vemos que está la galería en la parte superior que balconea hacia ese gran espacio, donde la altura que tiene doble hace que uno cuando esté ahí es como que la cabeza se le vuela porque no tiene una conformación de escala humana, pero era realmente lo que se pretendía. ¿Y por qué se hizo tan alto? Justamente para albergar estos tapices procedentes de Flandes. Entonces había que subir lo más que se pudiera la galería para que se aprecie y no se arruinen los tapices de la familia. Acá vemos la escalera, como les decía, que es un elemento ornamental básicamente. Y si nos disponemos a subir a las habitaciones de Josefina y de Matías, vamos a tener que en su recorrido siempre hay arte, ya sea esculturas o estos jarrones que son de arte decorativo, pinturas. Es decir, esta gente y todos en general eran amantes del arte, conocían y traían lo que se llamaban objetos de hablar. Cuando traían una escultura o una pintura o cualquier otro elemento del arte, lo presentaban en sociedad. Y acá estamos ya en la galería, ven los colgantes de las arañas, y vamos a pasar al dormitorio, a uno de los dormitorios, en estilo imperio, en estilo neoclásico, se puede decir, con la cama abarquillada. Algunos dicen la cama del capitán. Y la sala de aguas, el baño, que está absolutamente revestida en mármol y tiene una puerta de comunicación entre ambas habitaciones. Es decir, es un espacio fuelle donde las habitaciones de un lado y de otro, cerrando previamente con llave lo que no se usa, pueden hacer uso del baño. Pasamos al otro dormitorio, que está en un estilo totalmente diferente. Tiene muebles de diseño portugués, y acá vemos la puerta que está simulada en la pared y que comunica con el baño que recién vimos. También tiene su propia chimenea en este dormitorio. Y hay un dormitorio muy especial que es el del hijo Mato, le decía Matías, se llamaba como el padre, que es uno de los primeros diseños Art Deco, que él cuando cumple 18 años le pide a los padres redecorar su habitación, pero en realidad lo que se rediseña es un living propio para recibir a sus amigos, trabajado por el artista catalán José María Serra, de estilo Art Deco temprano. Acá vemos otra vista, con algunos elementos de arte decorativo oriental. Y ahora vamos a pasar a un palacio que no tiene que ver con el academicismo y que tiene una implantación muy particular. Y es el Palacio Noel, hoy es Museo de Arte Hispanoamericano, está en Retiro, en Las Barrancas, entran 25 departamentos de 3 ambientes, y fue diseñado por el arquitecto Martín Noel como residencia para él y para su hermano Carlos. Carlos fue diplomático, pero además fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y trabajó mucho para recuperar la zona sur, porque él decía que la clase obrera estaba muy postergada. Este estilo, que no es académico, se llamó neocolonial, y el arquitecto Martín lo que quería era generar un estilo arquitectónico propiamente argentino, y entendió que ese estilo tiene raíces en la parte hispana, tanto aborigen como española. Y este estilo se adoptó en muchos lugares. Acá vemos la Municipalidad de Chascomús, por ejemplo,
que lo adopta y realmente tiene una imagen con esta iluminación muy bonita. Vamos a ver la fachada de este edificio neocolonial, que fue parte de una movida de los años 20, con Ricardo Rojas a la cabeza, donde él hablaba de una amerindia, y Ricardo Rojas, en este momento en su museo, van a ver que la fachada, la casa de Ricardo Rojas, es la reproducción de la casa de Tucumán. El estilo es un neobarroco hispánico, porque, claro, Buenos Aires fue una aldea muy pobre, y no había, como en Lima, como en el Alto Perú, unos trabajos en arquitectura descollantes. Entonces hubo que realmente mirar para lo que fue el virreinato, mirar esas construcciones. Se proyectó en 1920, en 2 años se terminó, y la entrada es un retablo, tiene solo un ascensor oculto, ya hay calefacción por radiadores, ya se amiga un poco la tecnología, se muestran estos radiadores. En el caso de los palacios anteriores se ocultaban, y también fue habitado hasta 1936, cuando se le vende en una venta simbólica a la ciudad de Buenos Aires. Son edificios difíciles de mantener. Y acá tenemos el retablo, con sus distintas partes. El frontis triangular, el eje de simetría, porque también lo que era barroco después fue tomado por la academia, y entonces eso es infaltable. El frontis triangular, como coronamiento. El símbolo de Santiago, que es la valva, que tiene muchas connotaciones. Algunos dicen que era la valva se usaba para que los peregrinos beban agua, otros dicen que no, que se entregaba una vez que llegaban a Santiago, los que habían venido peregrinando. De hecho hay imágenes de San Roque con esta valva colgando como que había hecho el camino de Santiago. Otros hablan de un novio que realmente corría una destreza con una lanza, el día de su boda cae al vacío con su caballo, le piden a Santiago porque estaban los seguidores y sale del mar cubierto de valva, entonces lo toman como un atributo. Hay distintas acepciones. El pináculo, columnas apareadas, 2 juntas, y el portalón traído de Arequipa. Y vamos a ver el esquema en planta de este edificio. Y vamos a tener la residencia de Martín, el arquitecto, la residencia de Carlos, el intendente, y vamos a tener todo un jardín, es decir, son residencias que tienen mucho espacio libre, por lo cual la tipología palacio se acerca más a lo que se pensaba en la época en que se construyeron aquellos. El nivel más bajo, que aprovecha la barranca, era la habitación de Martín, donde tenía en su estudio, con forma de capilla, pero no estaba consagrada, sino que él tomó el espacio, la espacialidad de las capillas, y tenemos vistas de la época hacia un lado y hacia el otro. Si les interesa, hablen con Willy, hay un libro sobre el Palacio Blanco que está a la venta en AMBA y que explica este maravilloso edificio. En el piso alto tenía su residencia, y en este caso observen que para ir de un lugar a otro básicamente se tenía que trasladar por un espacio semicubierto que es la galería, otra manera de vivir. Y acá vemos un cianotipo que tiene, que fue en su momento uno de los planos de construcción del arquitecto Martín Noel, se hacía en esta copia con amoníaco, puesto al sol, bueno, tiene toda una técnica, y vemos el eje de simetría. Esta es la casa de Carlos. Otra vez vamos a tener que en el acceso una forma de retablo, el basamento, donde es un patio inglés, es decir, un patio que está por debajo, y todas esas habitaciones de servicio tenían ventilación e iluminación porque llega la luz. El desarrollo y lo que serían los balcones limeños, únicos en Buenos Aires, el coronamiento y tejas como en un friso que van remarcando la zona de
de este coronamiento que les decía. Y los copones, que representan la fecundidad, entre otras cosas. Acá vemos el acceso a la casa de Carlos, con el retablo enmarcando la entrada, los balcones limeños, que tienen que ver con la cultura árabe, donde el espacio donde estaban las mujeres. Tenemos también el santo patrono, que en este caso es una virgen, protectora de la familia, la Virgen de la Soledad. La hija de Carlos se llamaba Soledad, falleció muy joven, y tiene que ver un poco con la historia de los fantasmas que habitan este lugar. El eje de simetría, como les decía. Y vemos ahora el museo por dentro. Esto antes era la biblioteca, y el comedor de vuelta. Tenemos el parquet trabajado con diseños de madera de distintas procedencias, distintos colores, distintas texturas, formando una rosa de los vientos, que en este momento se ha puesto en el centro un violín guarnerio, algunos le dicen guarnerius, que muy valioso, que estaba en el Teatro Colón, pero como el señor Isaac Fernández Blanco había donado este museo, fue rescatado y lo toca el primer violín, cuando hacen los conciertos, el primer violín del Teatro Colón. Lo que es el patio, el jardín, vamos a tener la casa del arquitecto de Martín, con una galería que conduce a su despacho, a su estudio profesional, que a su vez se vincula con el patio en esta diferencia de nivel, en esta galería. Ahí tenemos el plano de división entre la planta baja y el primer piso, y la galería que está en el segundo piso, digamos, donde tenía sus habitaciones privadas. El friso de la galería del arquitecto, de su despacho, tiene estas mayólicas con los escudos representativos de todas las regiones de España, y también el escudo argentino. En el centro está la imagen de San Jorge venciendo al dragón, que esperemos, invoquemos a todos los espíritus para que venzan al dragón del coronavirus. Por eso lo traemos a colación, además que son mosaicos muy bellos. Y la fuente, porque vamos a encontrar patios andaluces, y este lugar es para recorrer, para cuando termine la cuarentena uno se puede visitar el relato museístico con las piezas muy importantes que tienen, pero también invita el jardín a leer, a sentarse, a estar un rato en ese lugar maravilloso. Y por ahí se encuentran con el fantasma. Ahora vamos a pasar a los palacios no residenciales. Y acá vamos a hacer una aclaración muy importante. No todo es palacio. Si bien nosotros le decimos palacio a cualquier cosa, hay palacios verdaderos y palacios de nombre. La etimología de la palabra palacio viene del etrusco y significa cielo, y tiene que ver con una de las 7 columnas de Roma, donde el primer emperador César Augusto, puso su choza, su casa. Los romanos le llamaban palacio a todo lugar donde estuviera la autoridad. Y la autoridad estaba en la fundación de Roma, con Rómulo y Remo, y donde había amamantado la loba a los gemelos. Ese lugar se llamaba Lupercal, y estaba ahí la primera choza de Augusto. Entonces es la autoridad imperial. Luego fue transformada la palabra palacio como residencia de los jefes de estados, e involucró a la nobleza y al clero. El palacio es urbano y el castillo es rural. Eso para que lo entendamos, no tiene que ver con la forma. Modernamente palacio se le llama a la sede de un valor o entidad que tiene una simbología muy importante. Es decir, si pensamos en los palacios residenciales,
que también son las construcciones suntuosas, en realidad albergaron familias patricias, pero no tienen la investidura de un palacio como valor. Era una residencia familiar que se llamaba hotel particular, pero que luego la gente le llamó palacio por la grandiosidad y la suntuosidad. Pero los verdaderos palacios albergan un valor simbólico muy importante. Esto es lo que nosotros conocemos. Y si vamos a hablar de esto, podemos tomar que el Palacio de Turismo, que es muy pequeño en Colón, sí merece ser llamado palacio porque ahí se asienta Su Alteza el turismo, es decir, un valor muy importante para lo que es el trabajo, para lo que es el lugar. Y dentro de estos palacios no residenciales vamos a tener el Palacio de Aguas Corrientes, que en realidad vino a reemplazar a los tanques de agua. Este es el de la Plaza Lorea, donde no abastecía, y era una construcción bastante feucha en este barrio rodeado de casas. ¿Y cuál es el esquema de este palacio? Bueno, en realidad es una fachada, un telón que tiene 4 lados, en este cuadrilátero, con un bosque de columnas, donde iban a asentarse, o se asentaron, 12 tanques. En este caso están dibujados en redondo, pero son de forma cúbica, y en el centro hay un patio de aire y luz muy pequeño, es decir, todo un telón para albergar estos tanques para abastecer de agua a la ciudad. Esto fue un proyecto que se impulsó después de la fiebre amarilla de 1871. Y vamos a tener que el autor es los arquitectos Olaf Boye, Bateman, Parson y Bateman. Olaf Boye fue un arquitecto noruego que lo proyectó. El director de obra fue Carlos Nistromer. Se hizo una licitación en Europa, es decir, todo con capital, o mejor dicho, con pensamiento y proyecto extranjero, y son 12 tanques de 6 millones de litros cada uno. Los muros van a ser en la parte inferior más ancho que en la parte superior, llegando a tener casi 2 metros en la planta baja. Y tiene piezas de terracota esmaltadas inglesas. Y acá vamos a tener a los obreros que lo construyeron. Acá tenemos uno que no se percató que le iban a sacar una foto, y acá tenemos otro que se puso en una pose artística. Este es el palacio, que va a tener basamento, desarrollo, coronamiento y el eje de simetría. Y acá vemos algunas de las piezas de terracota esmaltada que vinieron de más por si se rompían. Este edificio fue un mecano que tenía cada pieza señalada en qué lugar tenía que entrar. En el caso de las aberturas vamos a tener el año en que se puso la piedra fundamental y estas como cariátides en forma de pirámide invertida que se llama estípite, y los ladrillos que están esmaltados y que cubren toda la superficie. En realidad se suponía que tenía que revestirse en mármol y granito del país y de Uruguay, pero no se sabe qué cuentas hicieron que la empresa que estaba a cargo de la licitación convenció al gobierno de que era más barato traer las terracotas esmaltadas de Europa. Era un elemento que estaba de moda en Inglaterra, como un detalle. Acá vemos la parte superior, la mansarda, donde en la parte de las aberturas vamos a encontrar, como en otros lugares, pequeños edificios, como si fuera la entrada a un edificio y en realidad es una ventana. Esto se va a repetir en muchos palacios. Y una imagen del patio de aire y luz que les había comentado, que no tiene ninguna figura esmaltada, y es un estilo neorrenacentista, más tranquilo pero bastante sobrio y elegante. Dentro del palacio, porque los tanques están desafectados, vamos a encontrarnos con un bidet portátil, un mingitorio para damas. No sé quién
lo diseñó ni se había visto alguna vez la anatomía de las damas, pero en fin, no prosperó esto. Y tenemos también las descargas de inodoros, que como era algo tan novedoso, se los construían en metal y vidrio para ver cómo se cargaba el agua, y la otra base, la posterior, era de madera, tampoco prosperó. O elegantes inodoros con forma de elefante. Hay otros que están decorados, pero bueno, este ya viene con la forma del elefante y su trompita incorporada. Y vamos a pasar al espacio central, donde los tanques no se han desmantelado, solamente se desmantelaron los de planta baja, donde vamos a tener, como les decía, en chacapones y formas cúbicas, una lucarna, que es el lugar donde entra la luz, para que el operario revisara los tanques con luz natural la mayor parte del día, el camino de ronda, que es el camino por donde circula el obrero. No había muchas personas que lo mantuvieran, 5 personas nada más para todo el edificio. De vuelta a la lucarna, el tanque y las cañerías que iban vinculando los distintos tanques. Acá tenemos el muro que veíamos enjollado con las piezas de cerámica esmaltada. En el interior es de ladrillo, rústico a punta tomada. Tenemos los tanques, ahí vemos en el espacio el caminito de ronda, una llave de maniobra muy grande, y lo que sería la escalera de gato de acceso, que no tiene ningún tipo de protección. Este es el interior, como les decía, del Palacio de Aguas. Se puede visitar, es el Museo de Obras Sanitarias. Algunos ellos se quejan porque dicen el Museo del Inodoro, y no, el Museo de Obras Sanitarias. Vamos a pasar a otro palacio, que es el Palacio de Justicia, proyectado en 1902, por el arquitecto Norbert Maillard, que se enojó con todos porque le cambiaron el proyecto y se fue, porque era muy problemático trabar relación con la clase gobernante, porque medio dicen que lo volvían loco. Y tuvo la primera inauguración en 1910, tiene 60.100 metros cuadrados, lo que serían 751 departamentos de 3 ambientes. O sea, es muy grande este edificio. Y dentro de la parte exterior vamos a ver estas aberturas que parecen pequeñas entradas a templos y son en realidad ventanas. Vamos a tener la imagen de los custodios de las tablas de la ley, y nuevamente las aberturas como si fueran pequeños templos incorporados. También vamos a encontrar los fascios, que son la fuerza, mucha simbología latina, nuevamente distintas, las ventanas con distintas formas de templo. Y otro elemento curioso, en la terraza, la parrilla del señor que cuida este edificio. Nos vamos a adentrar y vamos a tener en el exterior lo que se llaman rejas termales, que remite a la arquitectura romana, la cúpula, que va a tener casetones que van decrecientes, y en el interior, lucarnas, cuya luz va a transmitirse a través de pisos con baldosas de vidrio hasta los niveles inferiores. Vemos que este tipo de edificio realmente se preocupaban, porque eran tan grandes, que la luz llegue. Lo vemos en este caso, con los óculos de los costados y la lucarna del centro. Y vamos a ver estas vigas o alfitraves, con distintas palabras, verdad, justicia, derecho, y unas esculturas que estaban sobre la baranda que han desaparecido en la actualidad. Acá están estas vigas, como les decía, con distintos nombres. Y en la galería superior vamos a ver que se pierde un poquito la escala, porque las columnas parecen gigantes, desproporcionadas. Lo que pasa es que estas columnas, sí, son de orden gigante, vienen desde planta baja. Entonces, cuando llegan a este nivel, el capitel corintio, que representa un capitel compuesto, las hojas de acanto, la naturaleza,
y el orden jónico, lo femenino, parecen monstruosas. Vamos a ver en el guardas griegas o llamadas grecas de mosaicos graníticos. Ya acá no hay pétreos naturales, ni mármoles ni granitos, sino que es un pétreo artificial que se hace con prensas a base de cemento. Los patios interiores van a tener, como les decía, estos edificios, y en este caso la clave de un dios Hermes, que en realidad es un dios del comercio, pero también tiene que ver con la transacción, con el acuerdo. Y las escaleras, donde vemos que el soporte de la baranda está trabajado como un elemento destacado. Las volutas en la parte de herrería, las volutas algunos piensan que es la simbología de la trayectoria del sol, y una baranda de madera ergonométrica, es decir, se puede uno tomar del pasamanos. No son esas barandas monstruosas que la mano no lo puede abarcar y resbala. Eso es uno de los patios interiores, es decir, cuando uno va por estas escaleras, va a pasar por una galería semicubierta, sale de un ambiente cerrado y ahí hace frío y a veces castiga el viento y el agua. Tenemos el patio. Y lo que se ve del exterior no tiene que ver con el interior. Acá vemos medios niveles donde las ventanas se cortan porque aparecen los descansos de las escaleras. Es decir, no hay un correlato entre lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Eso es una propuesta de la arquitectura moderna. Y la estatua de la justicia del maestro Irurgia, que en realidad es una réplica del original, porque cuando él se la vende al Estado, hay un amigo que paga el vaciado en bronce, y el Estado no le quiere pagar a Irurgia, y Irurgia se la regala a quien había pagado el vaciado para hacer la estatua, y está en un cementerio, creo que de Vicente López. O sea, cosas que tenemos los argentinos. Y vamos a pasar a otro palacio que es nuestro Congreso Nacional, del arquitecto Vittorio Meano, que fue muerto en un hecho de sangre, lo mató el amante de su mujer, y lo continuó el arquitecto Julio Dormer, que también continuó el Teatro Colón, la finalización de la obra, entre otras cosas. Este museo, este palacio, muy importante, porque ahí se centra el Parlamento, un hecho de valor, un elemento de valor muy simbólico para la democracia, y tiene que estar en un palacio. Era un terreno de los Espinetos, y el presidente Juárez Celman decidió que estaría ahí, fue el que finalmente dio la palabra final, porque había muchas propuestas, por lo menos dos, de dónde se ubicaría, y de acá surgió también el eje cívico, Casa de Gobierno, Congreso. En 1896 se pone la piedra fundamental, y ya para 1914 se había aumentado el 423,33% el costo de este palacio. Se empiezan las obras, en 1906 se inaugura, pero en realidad fue terminado 50 años después, y lo vamos a ver. La cúpula tiene 80 metros de altura y recién fue terminada en 1930. Es el segundo parlamento más grande del mundo. Algunos le decían que era el Palacio de Oro por lo que costó. Fue así el parlamento, esta es la entrada de honor, ¿no? Donde se entra. Acá corresponde, digamos, el frontispicio que tenemos con la lectura del acceso, no como pasó en el Palacio Errázuriz. Y fue hasta el año 97 el palacio más grande del Congreso, más grande del mundo. Ya, o sea, bastante tiempo hemos sostenido esa corona. Este palacio rumano, Congreso rumano, tiene 340.000 metros cuadrados, o sea, es muchísimo más grande. Y acá vemos una imagen del Congreso con la piedra muy limpia, y le falta la cuadriga que está coronando la parte de la entrada de honor. Acá tenemos unas imágenes
del Congreso en el fondo, donde se está haciendo la línea D a cielo abierto, también falta la cuadriga, y la cuadriga tiene 4 caballos, por eso se llama así, y algunos dicen que es la victoria alada en un carro de honor, y hay otros que sostienen que es la república que va en un carro victorioso. Hay distintas miradas sobre esto. Es una escultura de bronce del maestro de Paul, que tiene 8 metros de alto, 20 toneladas de peso, y acá vemos que la imagen femenina tiene una capa que puede ser confundida con alas. O sea, digamos que la acepción más lógica sería pensar en la república victoriosa, porque aparte lleva los laureles en su mano derecha. Y los 4 caballos dicen que uno de ellos parece que está mirando un accidente en Callao. Así decían las malas lenguas los diarios de la época cuando se inauguró. De todas maneras, es una escultura magnífica. Y en cuanto a esculturas, el Congreso tenía esculturas de Lola Mora, que fueron rechazadas, están en Jujuy, y con los calcos se reprodujeron en la última restauración del Congreso, por eso lo vamos a ver con más estatuas, y acá vemos el momento en que son trasladadas. Y la cúpula, que está revestida en chapas de cobre, que van tomando por el tiempo este color turquesa, que se llama cardenillo, tiene 2 balcones. En el último balcón, en el segundo balcón, el más alto, están los 4 ojos del Congreso, que están materializados en cristal y apuntan a los 4 puntos cardinales. Y el pararrayos. Acá vemos una parte de los anillos del primer balcón, donde baja la araña con un malacate, es decir, tiene un movimiento que permite bajarla y subirla, bajarla justamente para limpiarla, porque tiene muchas luces. Acá vemos lo que sería la baranda artística y las rejas de termas romanas que están en lo que sería el tambor elastizado de la cúpula. Una imagen del vitró de la Cámara de Diputados y una imagen de la Cámara de Senadores. El cielo raso, como les decía, generalmente son lucarnas para que permitan el acceso de la luz. Y en el exterior vamos a tener cariátides, en este caso que culmina con estilo jónico, que como les decía tiene que ver con lo femenino. Acá vemos lo que sería el templete de acceso. Y en estas imágenes volvemos a descubrir las rejas romanas, termales, los templetes en las ventanas y el hemiciclo, que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que es una construcción totalmente latina. Hay partes griegas y hay parte latina, por eso es el mayor exponente del eclecticismo como estilo propio, mezcla griego y romano. Elige los mejores elementos y los proyecta y diseña engarzándolos. Y vamos a pasar al palacio más importante, que es un palacio de la educación, el Instituto Bernasconi, que queda en Parque Patricios, que se proyectó en 1917 con estilo florentino, el arquitecto Waldorf lo diseña, y que tiene patios muy grandes. Se plantó en este lugar, vamos a ver, el primer árbol histórico que se conoce por Perito Moreno, porque el terreno le pertenecía a la familia Moreno. Félix Bernasconi fue un empresario textil que le dona a la ciudad dinero para construir este palacio, y su albacea preserva este dinero porque se llega a construir esta maravilla adelantadísima para su época. También hizo donaciones para hospitales de mujeres, de hombres, de niños, tenía una gran fortuna, murió joven y en realidad fue muy generoso y apostaba a la educación. Acá vemos una imagen de época
del Instituto Bernasconi. Es decir, él en 1905 es cuando dona y recién se inaugura en 1929. O sea, pasó mucho tiempo y sin embargo la fortuna se preservó. No fue como en el caso de las escuelas que donó Belgrano, que recién siglos después se construyeron. Esto se hizo y tenía las mejores comodidades, con ascensores para trasladar 35 alumnos. Ojo por vez, ojo que ahora la idea es que los chicos no suban a los ascensores, aulas muy generosas, y se pensó la pedagogía para gabinetes de laboratorio, talleres para varones, sala de economía doméstica para las niñas, piletas de natación de agua caliente, una para varones, otra para mujeres, y lo que se compartía era la biblioteca y los salones de arte. Tenía teatro y museo. Y como les decía, cuando se compra el terreno, este era un lugar de gente obrera. Acá estaba la quinta de los Moreno, que en el momento de adquirir la propiedad por el Estado Nacional, estaban alquilando un horno de ladrillos, y acá es donde el petizo del judo comete su primer crimen, lamentablemente. Acá lo vemos sin la arboleda que tiene, que lo rodea, o sea, ahora es más difícil ver la fachada en forma entera. Y la entrada tiene lo que se llama una escalera de honor o escalera imperial. Y como les decía, tiene patios sumamente grandes para que los niños pudieran solazarse, de 1.300 metros cuadrados cada uno. Y pabellones donde tenemos la vivienda del director y del agente de mantenimiento, en el mismo lugar. Es decir, se acostumbraba que los directivos a veces vivían en la parte superior de las escuelas. Eso pasó en la escuela Templo del Saber, la escuela 7, la escuela Roca, que está frente al costado del Colón. Bueno, la vivienda de la directora estaba en la planta superior, en el ático, digamos, con todas las comodidades. Acá eran pabellones porque el terreno era muy grande. Y vamos a ver el teatro, que tenía la claraboya corrediza, el tema de la luz era muy importante, vitrón laterales en lo que era la parte del dintel de todo este aventanamiento, y como si fueran termas, las piscinas con agua caliente. Una imagen de los chicos, varones y nenas, y de alguien muy importante, que es Rosario Vera Peñalosa, maestra, que fue la que impulsó el museo en el Bernasconi. Pero en lo que es la pedagogía, ella impulsó la educación inicial, es decir, los jardines de infantes, porque decía que los niños tenían que ser estimulados para que después puedan captar el pensamiento abstracto. Ella fue alumna de Sarah Eccleston, que fue una maestra norteamericana de Pensilvania, que trajo Sarmiento para escolarizar, para educar al soberano, al pueblo. Y el tema de los jardines de infantes en algún momento se perdió porque hubo otros pensadores que decían que a los chicos no les convenía educarlos a través del juego, sino a través de la disciplina. Por eso es que tardaron tanto en aparecer los jardines de infantes en forma oficial. De Rosarito Vera se puede rescatar esto, que tendría que ser un emblema en todas las situaciones de la vida, para todos, pequeños y adultos. Y ella decía, estamos trabajando, pero parece que estamos jugando, que era la manera que ella tenía de pensar que a los chicos, abriéndoles la mente, podrían después captar cualquier otra disciplina. Y entonces le rindo homenaje Félix Luna y Ariel Ramírez, diciéndole en una canción: siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y quería terminar con ella, con Rosarito Vera, por todo lo que significa. Y haciendo un resumen, hemos visto palacios residenciales donde vivían familias, donde en uno de ellos se trató de buscar la esencia, la identidad nacional con una arquitectura argentina,
donde se trató la sanidad para que el agua potable llegara a muchas familias, a muchas personas, a muchas casas. Un palacio verdadero donde se tiene que asentar la justicia, que no es lo mismo que el sistema judicial, que puede fallar, que puede cometer injusticia. La justicia es una sola y es un valor, el sistema judicial es cómo lo tramitan las personas. Otro palacio importante, que es donde se asienta el Parlamento, donde se habla, donde se discuten ideas, donde se mejora la situación de las personas, donde se tiene que cerrar las grietas. Ortega y Gasset decía: argentinos, dejen de monologar, dialoguen, escúchense, hablen entre ustedes. Y Vinicius de Moraes decía: la guerra es un atroz malentendido, todo pasa por la palabra, es un verdadero palacio. Y finalmente llegamos al palacio más importante, y no digo que es la universidad, sino el palacio donde nace la educación, donde se alfabetiza, donde nos ponemos en contacto con el conocimiento. Es el palacio verdadero, porque en este palacio es donde seguramente va a estar la semilla que va a encontrar la vacuna del coronavirus. Les agradezco mucho la atención, espero no haberlos aburrido y muchísimas gracias por acompañarme. Los dejo con Amba y les comento otras propuestas culturales a través del espacio Panorama. Pueden mandar mail, hay 2 cursos gratis, uno es los mitos antiguos, otro bufón, otro es sobre la arquitectura, historia del arte, la arquitectura medieval. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, me pongo el sombrero para sacárselo a Ana, realmente una charla extensa e interesantísima. Bueno, ahora sí los esperamos el próximo miércoles, vamos a solucionar estos problemas técnicos que hubo, especialmente el tema de la definición, para transmitir realmente en buena definición por Facebook. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles con Gaudí, lo que hizo fuera de Barcelona Gaudí, y lo que hicieron los arquitectos catalanes del modernismo en Rosario. Así que bueno, ya pueden inscribirse a través de Eventbrite, van a ver que fomentamos que cada uno reciba un agradecimiento de los que se inscriben, y con eso nos ayudan muchísimo. Bueno, muchas gracias. El viernes está el curso Art Nouveau y Art Deco de Europa y América, y bueno, vamos a seguir haciendo eventos los miércoles y cursos los lunes y los viernes. Así que bueno, muchas gracias por la atención y su paciencia, por los problemas técnicos, y los esperamos las próximas eventos nuestros. Muchas gracias y hasta la próxima.